Hola, yo les voy a hablar sobre el libro de las cuatro leyes del universo, que es del autor Peter Atkins. Bueno, para empezar, este libro nos habla sobre las cuatro leyes de la termodinámica. Em, yo creo que este libro es bastante sencillo de leer, eh, más sin embargo nos explican muchísimas cosas más allá del ámbito científico, ya que además, estas leyes no solo nos explican cómo fluye y se transforma la energía, sino que también nos dice que son fundamentales para entender conceptos más abstractos como el tiempo, el desorden, los límites físicos de la realidad, además de conceptos más sencillos, ¿no? Para empezar, está dividido en cuatro partes, que sería primero la ley cero, que es la de el equilibrio térmico como fundamento de la temperatura. Esta ley nos establece que si dos sistemas están en equilibrio térmico y si hay un tercer sistema, este también lo va a estar, o sea, los tres van a estar en el mismo equilibrio térmico. En sí, esta es la base sobre la cual se define y se mide la temperatura, que la temperatura es una propiedad fundamental que describe el estado energético de un sistema. Em, esta ley puede parecer la más sencilla, ¿no? De las cuatro que vamos a ver. Pero sin embargo, sin ella no se podría conceptualizar ni medir la temperatura. Eh, y la temperatura es esencial para la ciencia y la tecnología, ¿no? En esencia, esta ley describe cómo los sistemas alcanzan la estabilidad térmica y permite que los instrumentos, como los termómetros, funcionen de manera fiable. En términos prácticos, la ley cero asegura que cuando dos objetos se encuentran en equilibrio térmico, no hay transferencia neta de calor entre ellos, lo que significa que ha alcanzado la misma temperatura. O sea que los tres por ejemplo, en los sistemas que le comentaba, los tres sistemas deberían de estar en la misma temperatura para alcanzar este equilibrio térmico. El ejemplo que nos muestra, bueno, nos muestra un ejemplo muy cotidiano, que es el del termómetro, y nos dice que cuando se pone en contacto con un objeto, el termómetro intercambia calor hasta alcanzar el equilibrio térmico con el objeto. En este momento, el termómetro refleja con precisión la temperatura del objeto, lo que ilustra, lo que nos muestra la base operativa de la ley cero. Ahora vamos con la primera ley, que es la de la conservación de la energía, que es como el pilar, ¿no?, de la termodinámica. En sí, resumido, es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y pues sí, es el principio de conservación de energía, ¿no? Em, Esta ley es fundamental para entender cómo se transfiere y convierte en distintas formas de energía. Por ejemplo, la energía química almacenada en un combustible puede transformarse en energía térmica y mecánica en un motor, pero la cantidad total de energía siempre permanece constante. En sistemas naturales, como el metabolismo de los seres vivos, la energía contenida en los alimentos se convierte en trabajo biológico y calor, demostrando la universalidad de esta ley. O sea que está no solamente, por ejemplo, en la química, en la física, sino que desde los seres vivos, ¿no? El ejemplo que utiliza Atkins es el funcionamiento de un motor de combustión interna, como una ilustración clara de esa ley, ¿no? Que aquí en este sistema, que es el motor, la energía química del combustible se convierte en calor y trabajo mecánico, permitiendo que el motor realice una función útil. Y aunque una parte de la energía se disipa con el calor no utilizable, el balance energético total sigue siendo constante, demostrando esta ley. Incluso también en una lámpara podemos verlo, ¿no? Que es la energía eléctrica, se convierte en lumínica y calorífica. Luego tenemos a la segunda ley,
que es la de la entropía y dirección del tiempo. Esta ley nos establece que en cualquier proceso natural, la entropía de un sistema aislado siempre tiende a aumentar. En sí, la entropía es como que la cantidad de desorden, ¿no? Más entropía, más desorden. Em, Esta ley nos explica por qué los procesos ocurren de manera espontánea en una dirección específica, como el derretimiento del hielo, la función de un gas o el envejecimiento. En sistemas cerrados, los estados de alta organización o de baja entropía tienden a desorganizarse con el tiempo. Esta tendencia hacia el orden también es responsable de la irreversibilidad del tiempo, ya que bueno, ahorita lo explico en la parte de los ejemplos, y los ejemplos que utiliza Atkins em, es el derretimiento de un cubo, que a temperatura ambiente se derrite, ¿no? Eh, eh, el hielo absorbe el calor del ambiente y está de un estado sólido a un estado líquido, más desordenado. Eh, este cambio ocurre de manera espontánea porque aumenta la entropía del sistema. Esta ley también nos explica fenómenos universales o cósmicos, como la evolución del universo hacia un estado de mayor desorden. También en una taza, no sé, por ejemplo, dejamos caer una taza de café o se cae una taza de café y la taza se rompe y no si dejamos caer la taza de café, la taza se va a reconstruir. O sea, no lo vemos en ese orden. Después tenemos la tercera ley, que son los límites del cero absoluto. Esta se me hizo, la verdad, bastante compleja y nos dice que esta ley establece que al acercarse al cero absoluto, que son 0 grados Kelvin, que si no mal recuerdo son 215 punto y algo grados Celsius, la entropía de un sistema tiende a un valor constante. Describe los límites de la termodinámica en condiciones de temperatura extremadamente bajas. Eh, En sí, esta ley es fundamental para entender cómo se comporta la materia en condiciones extremas. A medida que se reduce la temperatura de un sistema, la cantidad de movimiento térmico disminuye y las moléculas tienden a organizarse en un estado más ordenado. Sin embargo, al alcanzar el cero absoluto, en la práctica es imposible debido a las restricciones de la física. Esta ley tiene aplicaciones importantes en la irinogenia y en el estudio de materiales superconductores. Eh, Como ejemplos, podemos ver que Atkins nos menciona el comportamiento de los cristales perfectos a bajas temperaturas, cerca del cero absoluto. Las moléculas de un cristal se ordenan en la configuración más estable posible, alcanzando una entropía mínima, o sea, un menor desorden. Em, en este ejemplo nos subraya cómo las propiedades cuánticas de los materiales se vuelven dominantes en condiciones extremas, como la tercera ley, que es la que estamos viendo. Después tenemos, y ya, serían todas. Serían cuatro, porque se incluye la ley cero, ¿no? En sí, estas leyes, bueno, son complejas es complejo escuchar leyes de la termodinámica, pero creo que el autor nos las presenta como algo que conecta lo cotidiano y lo universal, ¿no? Que sí, prácticamente nos explican muchísimas de las cosas que pasan, ¿no? Cotidianamente. Em, en sí, como conclusión, yo podría decir que este libro no me considero como un lector muy avanzado, más sin embargo, sí esta lectura se me hizo relativamente sencilla. Se me hizo fácil de comprender, creo que principalmente por los ejemplos de la cotidianidad. Y a pesar de que no todo el día o no muy de manera seguida estamos, o no todas las personas estamos pensando en, ay, las leyes de la termodinámica, cuando pasa algo, creo que sí lo podríamos conectar fácilmente, ¿no? Desde levantarnos de la cama, incluso desde la teoría del Big Bang, eh, con lo de la conservación de la energía, ¿no? Que sí, que dice
que esa energía que ocurrió en ese tiempo, en el Big Bang, aún está presente, ¿no? Porque justamente la energía no se crea ni se destruye, solamente se va transformando. Em, y ya, eso sería todo.